Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, me encuentro aquí porque hoy vamos a hablar de madurez analítica de las empresas, cómo atraviesan el ciclo de maduración desde el dato crudo a los modelos prescriptivos. Ante todo, muchas gracias a Go Digital Experience por invitarnos a estas sesiones. Así que bueno, espero que les guste un poquito esta charla que vamos a dar. Bueno, yo soy Eliana Giunta, soy gerente de analítica avanzada de Taligent y les voy a contar un poquito lo que es Taligent, ¿sí? Acerca de la compañía. Nosotros somos una empresa de servicios eh, que implementamos soluciones para acompañar a las empresas en todo su ciclo de vida en cuanto a la recolección de datos, automatización, digitalización, aplicación de inteligencia de negocios, ¿sí? La analítica tradicional, la integración de datos y, por último, la analítica avanzada. Entonces, normalmente acompañamos a las empresas en todo el ciclo, desde la generación hasta la explotación más avanzada de los datos, con los objetivos que cada una persiga, ¿sí? Somos una compañía de más de 100 profesionales y tenemos presencia en Argentina, Uruguay, España y Estados Unidos, ¿sí? Un poco aquí les señalo nuestras unidades de negocio, como les comentaba, lo que es automatización y digitalización, para acompañar a aquellas empresas que todavía poseen algunos procesos que tal vez no generan datos estructurados en repositorios estables y necesitan migrar, evolucionar sus procesos para poder empezar a captar los datos para traquear sus eventos de manera digital. Lo mismo acompañamos en soluciones de inteligencia de negocios con la analítica tradicional, de integración de datos, porque hoy en día aquellas que no nacieron, no son empresas nativas digitales, están atravesando un poco un cambio y teniendo infraestructuras híbridas, ¿sí? Un poco de lo que es on-premise, ¿sí? Con los tradicionales servidores y servicios administrados 100% por el negocio, y un poco de lo que es tecnologías en cloud. Entonces las ayudamos a poder integrar sus datos y sus tecnologías en dos tipos de plataformas distintas para perseguir sus objetivos. La analítica avanzada es nuestro último eslabón, ¿sí? Nuestra unidad de negocio que permite a las compañías explotar sus datos con modelos de Machine Learning, Decision Optimization, pero bueno, ahora en la siguiente slide les voy a empezar a contar cómo es nuestra visión acerca del nivel de madurez de las compañías y un poco cómo diagnosticamos en qué instancias se encuentran para poder acompañarlos de ahí en adelante. Bien, bueno, este gráfico siempre lo compartimos cuando conocemos una empresa nueva, cuando empezamos algún vínculo comercial y tecnológico con una empresa. Em, y cuenta un poco de cómo atraviesa, ¿sí? este ciclo de vida una compañía desde lo que es, fíjense acá, el dato no procesado, ¿sí? Lo primero que empiezan a generar las compañías es guardar datos, sobre todo los transaccionales. Necesitan obviamente un soporte digital de todas sus operaciones. Entonces, lo primero que se comienza a generar son datos no procesados, datos crudos, lo que le llamamos normalmente datos crudos. Luego empezamos a darle un poco de forma con cierto nivel de procesamiento, de limpieza, alguna que otra transformación para empezar a tomar algunas mediciones o a ver por completo la foto de un día de operación, por ejemplo, pero todavía sigue siendo sencilla la manera, ¿no?, en que se explotan esos datos. Pasando un poquito, un pasito más adelante por lo que es empezar a generar reportes estándar, ¿sí? Ciertos reportes que están preestablecidos en estructura, en contenido, pero que empiezan a dar un poco de funcionamiento al análisis de datos, ¿sí? Más adelante ya podemos empezar a pensar en reportes ad hoc, ¿sí? Bueno, le doy un poquito de poder a los usuarios para que empiecen a elegir qué métrica, qué dimensión, qué apertura de los datos quieren ver en determinada ocasión para tomar decisiones o para analizar alguna tendencia, ¿sí? Y después uno ya se mete, fíjense que tengo esta división, o sea, todo lo que es reporting y elaboración desde lo que es el dato crudo. Después
podemos pasar, si pensamos en dar un paso más, en una evolución a nivel de analítica, a todo lo que es empezar a hacer BI, Business Intelligence, o analítica tradicional. Analítica descriptiva se dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero empezar a tener una plataforma con ciertas métricas para tener una idea de qué está pasando en cada proceso de negocio, quiero ver tendencias, quiero analizar la información de manera visual. Entonces acá empieza un nivel de descripción un poco más evolucionado, ¿sí? Empiezo a ver algunos gráficos, empiezo a tomar decisiones viendo lo que está pasando, hacia dónde va tendiendo. Y este tipo de servicio seguramente nos permite recargar esa información, verla actualizada, inclusive hasta pocos momentos antes del momento en el que accedo a hacer ese análisis, ¿sí? Bien, cuando ya estamos un poco listos, ya tenemos un poco, entre comillas, masticada esa información, esos indicadores, ya estoy entendiendo cómo funciona mi negocio y viendo día a día cómo está performando a través de esos KPI. La sigla KPI es Key Performance Indicator y bueno, cada uno de los indicadores por cada proceso de negocio, por cada área, son definidos por los propios dueños de ese proceso, ¿verdad? Empiezo a medirlo. Cuando yo tengo un poco más de madurez en este aspecto, uno de los objetivos de las metas que hoy en día las compañías se están poniendo es empezar a aplicar analítica avanzada, lo que viene desde esta línea en adelante, ¿sí? Bueno, me imagino que gran parte de ustedes han escuchado hablar sobre lo que es modelos predictivos o aprendizaje automático o machine learning, ¿sí? Eso es uno de los nodos que nos empieza a permitir, a diferencia de la analítica tradicional, la que tenemos hasta el punto anterior, vamos a empezar a ver qué puede pasar, cómo me adelanto yo a determinado evento, a determinado caso, para ver qué puede pasar en función de los comportamientos que viene teniendo históricamente. Entonces ahí yo me empiezo a adelantar y en vez de analizar lo que yo ya conozco, los hechos, y empezar a darle cierto resumen, voy a empezar a ver hacia adelante. Bueno, ¿qué puede pasar? Me voy a adelantar para intentar predecir determinado evento o incluso, llegando a este último nodo, que es la analítica más avanzada de alguna manera que conocemos o que es un grupo de soluciones en particular, ¿qué es lo mejor que puede pasar con los modelos de optimización que vamos a ver un poquito más adelante de qué tratan y qué objetivo persiguen? Empiezo a ver ¿qué es lo mejor que puede pasar? El propio modelo me empieza a decir a mí qué acciones tengo que tomar, qué decisiones tengo que tomar para obtener el mejor resultado posible, para maximizar mi resultado. Entonces, fíjense que tenemos, bueno, un poco en este eje X, cómo va evolucionando, cuál es la madurez en el área analítica de cada compañía. En la vertical un poco, bueno, ¿cuál es la visión? ¿Sí? ¿Hacia dónde está yendo la compañía? ¿Qué decisiones está tomando en cuanto a las herramientas y el nivel de evolución que le está dando a sus datos? Y por supuesto, de este lado también va de la mano el compromiso de los usuarios, ¿sí? Porque el tener datos por sí solos no podríamos lograr nada si no lo tenemos en conjunto con el compromiso, las definiciones, el seguimiento, el entendimiento de los procesos de negocio y el involucramiento en cada uno de estos proyectos o etapas. Lo bueno de este compromiso del usuario es que siempre a raíz de eso viene la compensación de poder tener herramientas mejores para optimizar mi proceso de negocio, para dar lo mejor y para obtener los mejores resultados. Así que bueno, un poco con esta curva nos gusta describir y ver y analizar junto con cada empresa, bueno, en qué instancia sienten que están, cuáles son las herramientas con las que cuentan, qué nivel de entendimiento de su plataforma de datos y de explotación de su plataforma de datos tienen. Bien, entonces, bueno, un poco, ¿cuáles son los desafíos para ir atravesando estas etapas? O los desafíos que más frecuentemente vemos que las empresas necesitan atravesar. En primera instancia, lo que es digitalización y recolección de datos. Simplemente
como dice acá, tener un tracking continuo de todos los eventos, de las transacciones, si tengo redes sociales, poder consumir la información que me está aportando, ¿sí? Toda la interacción con usuarios externos, poder enriquecer mis datos también con otras fuentes externas que son complementarias a lo que yo mismo genero dentro de mi compañía. Otra de las cuestiones importantes es el aspecto del gobierno de datos, ¿sí? Hay las compañías que nacieron en estos últimos años y que ya son digitales y que comienzan a generar datos en repositorios puntuales y están en la nube, tienen un gobierno de datos desde el inicio, ¿no? Es un concepto que es bastante contemporáneo, entonces hay compañías que deciden ayornarse, empezar a tener un área de datos exclusivamente, aparece la figura del CDO, el Chief Data Officer, que es la persona que vela por todo el ciclo de vida del dato, la gestión de los mismos desde lo que es los eventos de recolección de datos, los repositorios estables a los que van a volcarse esos datos, los repositorios intermedios u offline que voy a generar para poder explotar los datos más allá de las bases de datos transaccionales y aquellos con los que necesito performar muy bien y utilizar día a día, y todas las instancias de explotación de datos, desde lo más simple, el reporting, la analítica tradicional, la analítica avanzada, para ir cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, el gobierno de datos es la manera de entender el punta a punta del ciclo de vida de cada dato, de generar catálogos de datos, ¿sí? Y de, lo que dice más abajo, llegar a una instancia de democratización de los datos y de la información. De nada sirve tener grandes volúmenes de datos, estar traqueando todo lo que pasa dentro de la compañía y alrededor de ella, si no le doy el acceso, el entendimiento y las herramientas a todos mis usuarios analistas, a todos los niveles, para que esos datos puedan ser utilizados, explotados. Entonces, el concepto de democratización de los datos tiene que ver con el acceso y la comprensión de los datos para empezar a usarlos, ¿sí? Tomar decisiones, generar modelos más avanzados, etcétera. Así que bueno, son dos factores que cuando damos el puntapié y empezamos a tenerlos en cuenta y empezamos a armar esta plataforma, nos van a ayudar muchísimo. Una vez que tengo un poco ya organizado y que bueno, y que estoy viendo que cubro todo el scope de datos que necesito para los objetivos que vengo persiguiendo, normalmente la analítica tradicional, como les comentaba, me va a empezar a decir qué sucedió, o sea, voy a poder ver en distintas granularidades de esos datos, ¿sí? De manera más resumida, de manera más detallada, con ciertos periodos de tiempo, con ciertos análisis puntuales, qué es lo que pasó, ¿sí? Y qué tendencias encuentro, qué relaciones encuentro. Eso me va a permitir empezar a tomar decisiones más acertadas sobre, bueno, hacia dónde voy a ir. Y otra de las cosas importantes es que, bueno, puedo empezar a diseñar con qué indicadores yo voy a determinar si mi compañía o en particular mi proceso de negocio está funcionando como yo quiero o no. ¿Sí? Entonces ahí empieza una fase donde empiezo a decir, bueno, ¿cómo voy a medir a este proceso o a esta compañía? ¿Qué objetivo a nivel de esos indicadores voy a tener? Y empezar a comparar qué tan lejos me encuentro de los objetivos o cuán acertado estoy y seguir tomando decisiones al respecto. Bueno, aquellas compañías que se encuentran ya en un estadio tal vez de madurez, esto tal vez lo hablamos de manera lineal, pero no todas las áreas de las compañías están en la misma instancia. No todas las áreas de una compañía utilizan todas las herramientas de explotación de datos, no todas tienen la misma captación de datos. Tal vez por proceso de negocio hay diferentes estadios en esa madurez del que veíamos en el gráfico y bueno, y hay que analizarlo más en particular por proceso. Pero bueno, cuando nos sentimos ya un poco más maduros en lo que es la analítica tradicional o descriptiva, podemos empezar a pensar en aplicar analítica avanzada, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que puede suceder? Lo que decíamos con los modelos prescriptivos. ¿O qué sucederá con un modelo de Machine Learning? ¿Cómo me enfrento a un nuevo evento, a un nuevo caso,
a un nuevo cliente tratando de imaginar qué puede comprar o qué servicio puede consumir si yo conozco alguna de sus variables personales o de comportamiento. Ok, yendo a lo que más nos interesa, que son estos últimos nodos del nivel de evolución de las compañías a nivel de datos, nos vamos a enfocar un poco en lo que son las técnicas de analítica avanzada. Bueno, por un lado, trabajamos mucho con modelos de Machine Learning y lo que vemos es que hoy en día ya las plataformas de datos más conocidas, las marcas que son líderes en el mercado, ya tienen un poco lo que es la analítica ah, eh, avanzada, ¿sí? Los modelos predictivos, genérica. Es decir, tengo herramientas que me permiten generar algún modelo de Machine Learning, algún modelo de aprendizaje automático de manera asistida. Entonces, en muchas de las plataformas a esto se le llama Auto Machine Learning. En vez de tener un equipo que está recolectando, preparando datos, limpiándolos, enriqueciéndolos, atravesando todo un proceso súper eh, customizado, como dice en esta segunda opción, tengo una herramienta donde yo selecciono, ¿sí?, datos y puedo hacer alguna limpieza sencilla, ir eliminando valores que no me interesan o casos que no me interesan, ver algunas columnas si las quiero incluir o no. Es un poco, lo voy a mencionar hasta cierto punto, la limpieza que se puede hacer, pero bueno, es más sencilla. Se aplican algunos de los algoritmos más conocidos, más usados en el mundo del Machine Learning, ¿sí? Modelos de regresiones lineales, modelos de clasificación tipo de árbol, algunos otros un poquito más avanzados, pero bueno, hay un stock muy sencillo de modelos que estas herramientas que son semiautomatizadas nos permiten usar para ver si descubro patrones de comportamiento en mis datos y puedo estimar, predecir algún valor, ¿sí? Hay ciertos parámetros también preestablecidos y bueno, y este tipo de modelos que hoy en día se ofrecen en las plataformas de análisis de datos más conocidas, nos permiten hacer una implementación, un deploy bastante directo, ¿sí? Entonces, bueno, selecciono mis datos, elijo, defino el tipo de predicción que quiero hacer, esta herramienta busca y prueba los algoritmos más tradicionales y algunos un poquito más complejos y me dice con qué nivel de precisión pudo encontrar patrones para estimar un nuevo valor, ¿sí? Entonces, bueno, el ciclo de vida de este tipo de herramientas es más corto, pero es más generalizado, es más sencillo. Es diferente cuando yo me tengo que enfrentar a desafíos donde necesito recolectar o obtener fuentes de datos de diversas plataformas. Tal vez necesito enriquecer mis datos con información externa a través de lo que se llaman APIs, ¿sí?, que hoy en día se utilizan muchísimo. Necesito conseguir nuevos datos o definir qué es lo nuevo que tengo que recolectar para empezar a ayornar los datos que ya tengo y a medida que pase el tiempo, darle más robustez a esos modelos. Entonces ahí ya empiezo a trabajar con un equipo de profesionales. Me imagino habrán escuchado el perfil de Data Scientist, ¿sí? Son los perfiles que se están dedicados a todo el ciclo de vida del desarrollo de este tipo de modelos de analítica avanzada. Entonces, bueno, atravieso un proceso donde tengo que preparar los datos pero con un grado de limpieza, de conexión a distintas fuentes, de enriquecimiento, de inferencia de ciertos datos, tal vez si no los tengo, mucho más compleja. Se atraviesa una etapa de modelado, ¿sí?, y de entrenamiento de todos los algoritmos disponibles o gran parte de ellos para el fin que se persigue. Se testea, ¿sí? Se pasa una fase muy intensa de testing de esos modelos, de pruebas. Y bueno, y en un momento llego a poner en producción, ¿no?, ese modelo y empezar a consumirlo para combinarlo con información de otras aplicaciones o para determinar un valor y tal vez generar una oferta a un cliente. Ahí empezamos a volar un poco con lo que son los casos de uso, ¿no?, de este tipo de modelos, que ahora lo vamos a charlar un poquito más.
Y lo que voy a tener siempre subyaciendo a todo este proceso, ¿sí? Que es customizado y que hoy en día se lo nombra como Machine Learning Operations o MLOps, así como está DevOps para todo lo que es desarrollo de software de propósito general, tenemos lo que es Machine Learning Ops, que es un proceso bastante estandarizado y cierta metodología a seguir para asegurar la calidad, la robustez y la supervivencia a largo plazo de esos modelos. Entonces siempre va a estar la etapa de seguimiento, ¿sí? De monitoring de la performance de ese modelo para ver si esas estimaciones están siendo correctas o son cercanas a un valor esperado y la recalibración del modelo en el caso de que la realidad vaya cambiando y esas estimaciones que estoy teniendo empiezan a quedar un poco lejos de la realidad, de lo que finalmente pasa. Entonces, bueno, tenemos, repasando un poquito, herramientas que son un poco más genéricas, ¿sí? Que son de asistencia al usuario analista, donde se busca entrenar un modelo y hacer un deploy de una manera más simple y más estandarizada. Atravesar por otro lado, si quiero, un proceso customizado con un equipo, ¿sí? Abocado específicamente a todo el desarrollo y el ciclo de vida de este tipo de modelos. Y bueno, y como para ejemplificar, para entender un poco a dónde entra la analítica avanzada o hoy en día en cuántos lugares distintos tiene aplicación, vamos a mencionar algunas de las empresas, compañías, plataformas que ya lo usan de manera intensiva, como por ejemplo las plataformas de contenidos, ¿sí? Todo lo que es Spotify, Netflix, YouTube, ¿sí? Todas las plataformas que ofrecen contenidos detrás de ese software, de esa pantalla que me está diciendo, te recomiendo escuchar o ver esto, qué porcentaje de coincidencia tenés con este contenido y demás, tenemos motores de recomendación, que es una de las tantas técnicas avanzadas de analítica de datos, ¿sí? Motores de recomendación de estos contenidos, lo que es clusterizar, ¿sí? A mis usuarios, a mis clientes, clusterizar o como un sinónimo, segmentar. Segmentar a mis clientes, quién es quién, quién se parece a quién y quién puede llegar a consumir un contenido similar a otro, ¿sí? Empiezo a agruparlos, empiezo a ver sus características, su forma de comportarse y empiezo a ofrecer, empiezo a sugerir ciertos contenidos o servicios que la persona puede estar dispuesta a consumir. ¿Qué más tenemos? Tenemos plataformas de compras y bancos utilizando muy fuertemente lo que es modelos de predicción de fraude. Acá entra también el machine learning, la analítica avanzada, detección de transacciones anómalas, ¿sí? O poco frecuentes en relación al comportamiento habitual que tiene un usuario. La detección de intrusos también. Detrás de esto siempre hay modelos de analítica avanzada. Lo que es estimación del tiempo, ¿sí? Predicción del tiempo o cualquier tipo de forecast de venta y de cash flow, ¿sí? De otras índoles que podemos llegar a hacer, utilizamos modelos de machine learning. En lo que es seguridad en general, por ejemplo, un login a través de reconocimiento de rostro, toda la aplicación de las medidas de seguridad e higiene en las compañías. Normalmente se utilizan cámaras que están grabando continuamente y a través del análisis de imágenes y el reconocimiento de imágenes poder determinar, por ejemplo, si un operario tiene su casco puesto, sus guantes, si se atravesó la fase de higienización, en su momento en la pandemia la detección de que cada persona que ingresa a una planta productiva tuviera un barbijo colocado, o sea, todo lo que es vestimenta reglamentaria, bueno, a través de los modelos de reconocimiento visual y el análisis continuo de las imágenes tomadas a través de cámara, es posible determinar de manera automática si se está cumpliendo con determinadas medidas. Hay muchísimos ejemplos más. Hoy en día se aplica a todas las industrias y a muchos de los procesos de negocios, pero bueno, quería ejemplificar un poquito lo que hay detrás de algunas de las empresas que más conocemos o con las que estamos en contacto en el día a día. Bien, por otro lado, tenemos lo que es modelos de optimización
que es otra de las aristas que cubrimos y en las que hemos desarrollado muchos proyectos. Es un concepto, digamos, menos masivo, ¿sí? Pero es importante y hoy en día se está utilizando mucho en ciertos procesos de negocio que les voy a comentar. Pero, ¿qué es un modelo de optimización? Bueno, son modelos prescriptivos. Fíjense acá, debajo de qué es, está un poquito anotado. Modelos prescriptivos. Lo prescriptivo me indica qué es lo que tengo que hacer para obtener determinado resultado. O sea, yo ya no estoy queriendo estimar un valor y después ver qué hago al respecto, sino que directamente qué decisión tengo que tomar para tener los mejores resultados. Son modelos que utilizan programación lineal. En las universidades muchas veces, si han tenido alguna asignatura como lo que es investigación operativa, el método Simplex, ¿sí? Hay mucho de lo que es programación lineal y matemáticas detrás de este tipo de modelos. Y bueno, ¿y para qué se usan? Para analizar todos los cursos de acción posibles en determinado escenario de asignación de recursos y tomar la mejor decisión. ¿Cuándo aplico esto? Ahora con algún ejemplo lo vamos a poder entender mucho mejor. ¿Cuándo aplico esto? Cuando tengo recursos limitados, ¿sí? Por ejemplo, stocks de materiales, stocks de mercadería. Todos los recursos en una compañía son limitados. El tiempo es limitado, los recursos materiales también lo son. Las personas y el tiempo disponible de las personas lo es. Entonces, normalmente tengo recursos limitados. Tengo ciertas reglas concretas para asignar esos recursos. Bueno, estos recursos que tengo, ¿a qué los voy a dedicar para obtener el mayor beneficio de esa dedicación o de esa asignación? Tengo algunas restricciones, tal vez, ¿sí? Sobre ciertos límites de asignación de recursos que puedo tener. Y sobre todo, lo más importante, necesitamos maximizar el resultado. ¿Qué voy a obtener a través de estos modelos? Un detalle exhaustivo de la combinación de acciones óptimas o asignación de recursos óptimos. Les voy a comentar un ejemplo. Uno de los modelos que hemos desarrollado ha sido un modelo para el proceso de distribución de una empresa del mundo del agro, ¿sí? Ellos tienen una etapa durante el año, que son unos 6 meses, donde ellos distribuyen un montón de productos distintos, ¿sí? Cientos de productos distintos, que son semillas que los productores agrícolas compran para sembrar y hacer crecer sus cultivos y obtener a final del proceso su cosecha. Entonces, durante el proceso de distribución de esta compañía, se va teniendo una parte del stock que se trae de la campaña anterior, que se puede seguir vendiendo. Campaña se le dice, digamos, al año de producción anterior. Se tiene stock que va ingresando a los depósitos porque se hizo una cosecha y esas semillas se van clasificando y se van generando unidades de ciertos productos con determinadas presentaciones, tamaños, clasificaciones de ciertas calidades. Y bueno, y a veces los pedidos que tienen ya para distribuir superan los stocks que hay disponibles. En determinados momentos puede haber quiebres de stock donde no tengo todo el stock que necesito distribuir. Entonces tal vez necesito elegir cuáles de todos mis pedidos, imagínense cientos de clientes con pedidos de distintos materiales en distintas cantidades y un stock X. Entonces, si yo me pongo a analizar qué voy a distribuir o qué voy a dejar de cumplir para pasarlo a la siguiente semana de distribución, pero tratar de cumplir en tiempo y forma con todos los pedidos posibles, si hubiera un analista que tuviera que empezar a pensar en combinaciones de cuáles pedidos cumplo, cuáles no, qué materiales puedo entregar, cuáles no, pasarían días y días y manualmente tal vez nunca podríamos arribar a la solución correcta de cuáles son los pedidos que tengo que entregar para maximizar mi nivel de cumplimiento. En el mundo de la logística hay un indicador que la sigla es OTD, On Time Delivery, y
mide el porcentaje de pedidos que logré cumplir en tiempo y forma, o sea, completos y en la fecha en la que se requirió esa entrega, ¿sí? Entonces, ese indicador que yo quiero maximizar. ¿Y qué hemos hecho? Hemos desarrollado un modelo de optimización que decide cuáles de todos esos pedidos voy a entregar para maximizar la cantidad de clientes felices, satisfechos, fallándole o teniendo que postergar algunos días a la menor cantidad de clientes cuando tengo algún quiebre de stock y no tengo suficiente para todo lo que tengo que cumplimentar. Entonces, ese es uno de los objetivos. Otro tipo de objetivos suelen ser maximizar la rentabilidad del proceso productivo. Entonces, ahí empiezan a ingresar datos de costos, de precios, de horas de producción, de costo a nivel de personal, ¿sí? Bueno, con todos esos inputs puedo desarrollar este tipo de modelos cuyo output me va a decir uno a uno con qué, en el caso que les comentaba, con qué stock, de qué producto, en qué fecha y un detalle exacto de lo que tengo que cumplir y aquello que tengo que postergar o darle un nuevo tratamiento. Entonces, bueno, en unos pocos minutos, en una ejecución de un modelo de optimización, que es como lo más avanzado que tenemos en esa curva que les estaba mostrando, en unos pocos minutos puedo saber qué es lo mejor que puedo hacer para cumplir con mi indicador de on-time delivery. Bien, y ahora un poco lo que quería hablar es de una situación que a veces se da cuando nuestros propios clientes o alguna compañía se acerca a plantearnos una problemática o algún objetivo que está persiguiendo y creen que el aplicar analítica avanzada lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimo presupuesto, ¿sí? Y que es algo que no se ven preparados para hacerlo. Bueno, en realidad es posible, ¿sí? Hay que ir atravesando las distintas instancias de maduración, como venimos diciendo, pero del proyecto en particular, de la iniciativa en particular. Si yo encuentro que me gustaría ver la posibilidad de entrenar un modelo de Machine Learning o desarrollar un proyecto para optimizar cierto proceso de negocio, entonces, bueno, puedo ir paso a paso. Algunos puede que estén familiarizados con este concepto, pero bueno, podemos empezar por lo que es pruebas de concepto. Acá hay un poco un eje en el que voy viendo lo grande y lo ambicioso que es cada instancia, ¿sí? La POC o prueba de concepto, Proof of Concept, es lo más simple que tengo. Después puedo pasar a una etapa de prototipado, ¿sí? Un producto mínimo viable con algunas semanas más de esfuerzo o algunos meses, tal vez, y ya en alguna instancia llegar a un proyecto que tiene todo lo que necesito, que va a estar de manera productiva y con un nivel de performance y disponibilidad alto. Entonces, bueno, una de las preguntas que está bien hacerse es, antes de empezar con uno de estos proyectos o antes de tomar esta iniciativa, ¿sí? Y hacerlo de a poco, desde lo más pequeño a lo más grande, bueno, ¿qué datos tengo? ¿Sí? Y cuáles, si no tengo, cuáles necesito empezar a recolectar. Muchas veces puedo aplicar analítica avanzada con los datos que yo ya tengo, pero me doy cuenta de que si yo empezara a tomar datos de ciertas variables de un proceso, el día de mañana puedo tener más información y un modelo mucho más pulido y con más precisión de lo que puedo llegar a obtener hoy. Pero de todas maneras puedo empezar a construir. También ver un poco si tengo fuentes externas de datos a las que puedo acceder para enriquecer, ¿sí? Mis propios datos. Hay un montón de datos que son públicos, que son compartidos a nivel de comunidades, a nivel país, a nivel internacional, que me permiten a mí enriquecer y obtener ciertas variables que yo no estaba recolectando por mi propia cuenta, ¿sí? Dentro de mi compañía. Entonces, bueno, empiezo a tener un híbrido entre los datos que tengo disponible para ver si tienen esas variables que describen el proceso, las fuentes externas y bueno, y qué esfuerzo o qué proyecto me permitiría a mí empezar a recolectar, a traquear más datos o traquear más en profundidad
determinados eventos para el día de mañana estar cada vez más preparado para este tipo de analítica avanzada. Entonces, bueno, en una POC, que es el primer paso, que es una prueba de concepto, tengo una especie de discovery de técnicas, empiezo a ver con qué técnicas puedo atacar el modelo que quiero generar, hago algunas pruebas preliminares para ver si con esas técnicas puedo llegar a arribar a un buen escenario, ¿sí? Y bueno, y eso debería durar, acá por ejemplo se sitúa en lo que es días, yo soy más de una cantidad de semanas, ¿sí? Porque no es, a veces las pruebas técnicas de determinados productos se pueden hacer en pocos días, después si ya le quiero dar una forma y probar el concepto más en particular, yo creo que son algunas semanas. Luego, si me voy a dedicar a, bueno, ok, parece que esto funciona, estoy viendo que aplica, esta técnica va bien, estoy viendo que voy a tener buenos resultados. Bueno, puedo empezar a prototipar cómo va a ser todo ese ciclo de vida de este, por ejemplo, modelo de Machine Learning, ¿sí? Cómo me imagino que va a funcionar, dónde se va a desarrollar, dónde se va a ejecutar, cómo se va a comunicar con el resto de mis aplicativos, cómo voy a retroalimentar esos datos o voy a reentrenar ese modelo en el caso de que empiece a tener un déficit en la performance en algún momento, ¿sí? Todo el ciclo de vida y un poco el sustento tecnológico y cómo lo voy a consumir, ¿sí? Esas predicciones, esos datos que me arroja o ese output en mi modelo de optimización. Bien, por otro lado, si vamos a lo que es un MVP, ¿sí? Viene a ser un producto un poco simplificado a nivel de features, de variables, pero que ya lo puedo empezar a utilizar. Puedo empezar a sacar el jugo, ¿sí? Y puedo ponerlo en producción. Y por último, el proyecto productivo, que obviamente es, como dice acá, máxima potencia. Todo lo que tengo a nivel de variables, de explotación de datos, el tiempo que requiere la maduración, desentrenamiento del modelo, su puesta en producción, monitoreo e incluso todo el ciclo de recalibración y de seguimiento de este modelo, bueno, es la última instancia de todo este proceso tan largo. Así que si me preguntan si es posible, hay que ir paso a paso, no hay que tal vez pensar en un proyecto súper ambicioso, ¿sí? Con todo lo que yo imagino que puede tener, sino ir de la POC al prototipo, al MVP y ya a un proyecto que ya tenga una madurez, una cantidad de tiempo y que esté estable funcionando de manera productiva. ¿Sí? Así que bueno, eso es un poco lo que nosotros para cerrar observamos de de las compañías o las inquietudes o cómo analizamos el ciclo de vida del dato, la madurez analítica de las organizaciones y un poco el foco que empezamos a hacer para ayudarlos a evolucionar a través de esta curva. Muchas gracias. No duden, como dice en la PPT, en ponerse en contacto con nosotros. Les dejamos dos de los correos, el correo de Claudio Aguerriberri, que es nuestro Country Manager en España, mi correo también y teléfonos, y nuestro sitio web de Taligen. Así que, ante cualquier duda, estamos a disposición para que se contacten con nosotros.